por cualquier cosa, siempre voy a presentar qué es Contracorriente. Contracorriente es un medio digital de comunicación que apuesta por el periodismo de profundidad y de investigación. Está conformado por un equipo multidisciplinario, ahí nos ven. Ahora ya hemos aumentado este equipo. Esta fue la última fotografía que nos tomamos en octubre del año pasado. Y pues ahora el equipo realmente ha crecido. Somos 10 personas en total las que estamos trabajando y pues hay más reporteros y reporteras también. Una de ellas es Ana Irías, que es parte de este programa también, ¿verdad? Y tener este equipo tan diverso, digamos, con personalidades tan especiales, o sea, no en el mal sentido, sino que realmente tienen todas una mirada muy específica de lo que quieran aportar en las historias, nos ha permitido de repente tener como esta mirada diferente a los temas de interés general, ¿verdad? A veces hacemos mucho la broma de que quisiéramos ser más básicos en muchas cosas para no luego frustrarnos que tenemos tantas cosas que contar y bueno, va un poco por ahí. Contracorriente nace en 2017, el proyecto nació como una idea luego de las marchas de las antorchas en 2015. Es ahí cuando yo conozco a Jennifer Ávila, pues yo estaba como un poco más involucrada en el activismo, digamos, estaba siendo parte como del manejo de algunas redes de los indignados Honduras y entonces, pues no sé, Jennifer como toda periodista de investigación, investigó que yo era la que manejaba las redes, me contactó y básicamente me dijo, mira, yo creo que lo que están haciendo es sumamente importante y luego empezamos a ver que las personas querían ser parte y querían estar involucradas en los procesos de comunicación, ¿verdad? No solamente leyendo, sino que también contando sus historias. Entonces considerábamos que era importante que existiera un espacio así. Ahí es donde creo que nace la idea, digamos, o el sueño, que era como una conversación así de hola, ¿qué tal? Mira, y platiquemos algo súper rápido. Pero en 2017 pues ya empieza a tomar formas en este espacio pues que tengo. Lo que sí quisiera es como contar un poco los desafíos que tuvimos durante ese proceso, porque obviamente teníamos el desafío de la autogestión, o sea, sabíamos que queríamos un medio realmente independiente que nos permitiera contar las historias sin depender absolutamente de nada y para eso tenías que autogestionártelo. Entonces empezamos el proceso con dos colegas más y empezamos a como básicamente hablar, o sea, ¿qué es lo que queremos? Lo primero, ok, una página web segura, que pueda resistir a los ataques, que pueda tener como todas las barreras de seguridad o anillos de seguridad que se necesiten para poder tener protegido nuestro contenido, porque pues obviamente iba a ser autogestionado, entonces imagínense perder todo el contenido que te has estado autofinanciando de otros trabajos. La mayoría, los 4 que iniciamos el proyecto, básicamente teníamos que estar pues trabajando en consultorías. Yo, por ejemplo, trabajaba de recepcionista en una escuela de idiomas, entonces era como todo lo que sacábamos era como para el fondo de investigar o de poder hacer todo el reporteo de Jungla Electoral, que fue nuestro primer especial que salió en 2017 justo en las elecciones y fue en octubre. De hecho, mañana cumplimos 3 años cumplimos 3 años de haber nacido oficialmente, legalmente, digamos, en Honduras y pues empezó como todo eso. El primer desafío fue cómo existíamos sin depender de nadie. Y realmente creo que fue muy gratificante porque primero existimos, o sea, la web salió en 2017, un marzo, justo antes del Foro Centroamericano de Periodismo en El Salvador, que para nosotras era un proceso bastante importante, pues porque en ese momento íbamos a poder conocer de repente otras experiencias, pero además íbamos a poder empezar a generar estas alianzas que queríamos y que necesitábamos para poder contar lo que queríamos decir de Honduras.
Ustedes pueden entrar a nuestra página web y, por ejemplo, en nuestro manifiesto, en nuestra política editorial, básicamente lo que contamos y lo que decimos es que realmente queremos contar Honduras, o sea, queremos contar esa parte de la historia de Honduras que no van a encontrar en los libros de texto. Por ahí Luis ponía en el chat, por ejemplo, esto tampoco te lo van a enseñar en la escuela de periodismo, y es totalmente cierto. Y esto pasa con todas las carreras. Hay muchas cosas que se quedan de fuera. Entonces, una de nuestras estrategias realmente en ese proceso fue, ok, tenemos este desafío de la autogestión, pero también tenemos este desafío y este reto de contar las causas y consecuencias de los fenómenos sociales en Honduras y en la región, porque sabíamos que no íbamos a poder quedarnos con una mirada solamente aquí nacional, sino que de repente íbamos a tener que también estar en total contacto, ¿verdad?, con colegas o con alianzas que nos permitieran también contar qué era lo que pasaba en la región, sobre todo en países tan cercanos como El Salvador y Guatemala, sin decir el Triángulo Norte. En lo personal yo estoy totalmente en desacuerdo del Triángulo Norte porque creo que desvirtualiza muchas cosas, pues, o sea, no, ya no hablan Honduras, ya no hablan Guatemala, ya no hablan El Salvador, sino el Triángulo Norte. Y a pesar de que estamos con problemáticas muy parecidas, el abordaje o la forma en cómo se van haciendo las cosas es muy diferente. Por eso me llama mucho la atención cómo cerraba Yolani, ¿verdad?, con la colita al estilo Honduras, porque es lo que estamos viviendo actualmente. No es casualidad de que una caravana sea la segunda caravana en medio de la pandemia y que salga de Honduras. O sea, aquí la pregunta sería como, ¿por qué sale de Honduras y por qué no de El Salvador y de Guatemala, que tienen en teoría dentro de este concepto de Triángulo del Norte las mismas condiciones, ¿verdad? O que nos quieren hacer ver que tenemos las mismas condiciones cuando no. Entonces, básicamente Contracorriente va en eso, como decía Jennifer al inicio, Jennifer Erazo, va contra la corriente, o sea, va contando las historias que las demás personas, que los demás espacios no quieren contar o que incluso no pueden contar, porque estamos conscientes que muchos de nuestros colegas quisieran contar las cosas diferentes, pero que no se los permiten en sus trabajos o que no es la línea editorial que lleva. Y luego la otra que es, o sea, la segunda estrategia que nosotras planteamos cuando iniciamos el proyecto, porque era como otro de nuestros desafíos, digamos, cómo lograrlo y que sí o sea, en el transcurso de la conversación se van a dar cuenta que es muy parecido a lo que Yolani decía con el tema de las audiencias, ¿verdad? Y de ir conectando a través de estas nuevas formas de hacer periodismo transmedia, ya no solamente, digamos, en el caso de Radio Progreso con la radio, sino como con nosotras salirnos del esquema de redes sociales también y que exista una página web donde la gente se va a informar. Y ahí encontrábamos con el tema de que queríamos, o sea, realmente tener un equipo que pudiera contar estas historias, pero para eso teníamos que empezar a formar una nueva generación de periodistas y comunicadores que contaran la historia de Honduras, porque ese fue como nuestro segundo desafío, digamos. Nuestro segundo desafío fue encontrar el equipo que queríamos y que necesitaba Contracorriente para poder darle forma y que pudiéramos abordar todas las líneas de investigación que nos habíamos planteado. Contracorriente tiene 5 líneas de investigación: estructuras de poder, extractivismo y medio ambiente, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y violencia. Y dentro de esos temas abordamos otros temas, subtemas, ¿verdad?, que van relacionados. Y al final ustedes lo que van a ver es como, imagínense un crucigrama, o sea, estructuras de poder se une con extractivismo, extractivismo se une con violencia, violencia se une con derechos humanos y así sucesivamente. Entonces al final nos dimos cuenta que realmente necesitábamos cubrir todas las líneas de investigación para poder contar bien Honduras, que no podíamos irnos solamente por una línea o por lo que de repente estaba en el boom o en la actualidad, ¿verdad? Porque si no, entonces dejábamos de contar otras cosas. Y de repente ese ha sido otro de los desafíos de Contracorriente, que no somos breaking news, no podemos contar, no tenemos un equipo para contar lo que sucede instantáneamente en algo. Para ello hemos creado otras secciones dentro del medio, como las fotonotas, por ejemplo,
de repente los Facebook Live o las transmisiones en vivo, y luego por la noche sacamos ya algo mucho más contextualizado con ese análisis que justamente Yolani también planteaba, ¿verdad? Que era necesario hacer cuando estábamos haciendo este tipo de trabajo de periodismo diferente y que no es el tradicional o el que estamos habituados a leer. Y durante todo ese proceso también nos dimos cuenta que nos encontrábamos en otro desafío. Les voy poniendo como una listita, ¿verdad? Primero la autogestión, luego encontrar el equipo para poder contar Honduras y que lo hiciéramos desde diferentes miradas, y luego también empezar a ver con quiénes íbamos a trabajar, porque actualmente en Honduras existen 13 medios de comunicación digital. No obstante, no todos ellos se dedican, digamos, a realizar periodismo de investigación o a la producción de material documental, por ejemplo. Y creo que eso es como lo que al final viene a aportar el trabajo de Contracorriente, pues porque al final aquí lo que se trata es de aportar y de poder cubrir como todos los espacios posibles de un gran rompecabezas, digamos, y poder contar como, ok, estamos aquí contando esto de esta manera, está esta actualidad que lo está contando el otro colega, tararat, o sea, vamos contando todo, pero Contracorriente tenía algo que quizás no fue como escrito, digamos, no fue como que nos reunimos y dijimos, todo lo vamos a hacer de esta mirada artística y sensible, sino que eso ya simplemente estaba en el ADN de cada uno de los que conformamos el proyecto, porque al final el equipo no solamente, o el Contracorriente, no solo es Jennifer Ávila, no es solamente Jennifer Ávila o yo o Martín Calix, digamos que es como el que ha estado mucho más tiempo con nosotros desde que empezó el proyecto, sino que son todas las personas que están ahí apostándole a este proceso, porque tampoco es fácil. Creo que ese fue como lo más difícil en todo este proceso, encontrar el equipo que estuviera dispuesto a tener esta exigencia de cómo contar las cosas, pero sobre todo a los riesgos a los que nos enfrentamos los periodistas que estamos contando lo que incomoda a el poder, ¿verdad? Entonces, creo que esa ha sido como una de nuestras claves. Luego de estos 3 desafíos, solo les voy a dejar 3 para no desanimarlos, pero han habido muchos más. Ahí los van a ir cruzando uno con otro. Pero luego de ver cómo todo este proceso nos llevaba a que en menos de 3 años tuviéramos, o sea, un reconocimiento y que nos posicionáramos desde la visión que queríamos y que teníamos como proyecto, que fuéramos un referente para el periodismo de investigación en la región, lo hemos logrado, y una de las cosas que nos lo demuestra son este tipo de reconocimientos, por ejemplo, el premio de LASA que le dieron a Jennifer por su trabajo como periodista durante todo este proceso, y que ha servido en muchas ocasiones como respaldo y también como forma de contextualizar muchos procesos en el área académica, por ejemplo. Eso para nosotras es sumamente importante. ¿Por qué? Porque una de nuestras estrategias, si se recuerdan, es formar nuevos comunicadores y periodistas que puedan ser parte de Contracorriente, pero que también puedan tener estas aptitudes y que tengan estos conocimientos de que se puede hacer un periodismo diferente y que realmente sí se puede ir más allá de lo cotidiano o de la pirámide invertida, por ejemplo. En los últimos 3 años hemos formado a 37 cronistas. Ahora creo que este número aumentaría porque solamente entre el mes de abril y mayo, que fue cuando empezó la pandemia o digamos la cuarentena absoluta, ¿verdad? Que no podíamos salir muchos de la casa, sobre todo quienes vivíamos aquí en el Valle de Sula, prácticamente se publicaron más de 14 o 15 crónicas que eran escritas por parte de nuestra audiencia, y para nosotras eso es sumamente importante, no solamente por el balance que necesitamos, sino porque realmente Contracorriente nació para eso, para dar voz a quienes no lo tenían y para poder acompañar en ese proceso a través de los conocimientos que ya teníamos el equipo que lo conformamos. Han habido 43 participantes de los talleres gratuitos. Hemos dado talleres desde que nació Contracorriente. Nuestra primera actividad en 2017 fue 4 talleres gratuitos sobre 4 temas diferentes.
y que iban en todas las, digamos, las necesidades que mirábamos, desde editores que ya tenían años de estar en medios de comunicación, o sea, tuvimos personas que estaban trabajando en El País, que estaban trabajando en La Tribuna, que fueron parte del Radio Progreso también, pudieron estar en este proceso de formación. Hablamos sobre comunicación abierta, sobre estas plataformas que no estén enganchadas al mismo sistema, ¿verdad?, que conocemos. Y bueno, básicamente yo lo veo así. Nosotros dignificamos la cotidianidad y no solamente lo hacemos desde el reporteo diario, lo hacemos en cada una de nuestras actividades, hasta en la forma en cómo abordamos a nuestras fuentes, en cómo tratamos a la persona que nos traslada hacia el lugar donde tenemos que estar, para poder sacar la fotografía, y creo que eso hace como la diferencia en el proyecto y es lo que nos ha logrado mantener realmente esta mirada de estar claros de que nosotros queremos contar la historia de Honduras de una forma mucho más amplia y de tener como claro de que no vamos a perder la humanidad en ese proceso, a pesar de que el proceso sea bastante duro y que sea bien complicado. Creemos que esa es la clave para hacer nuestro trabajo y ese ha sido como realmente el desafío más grande. O sea, cómo mantenemos un equipo de 10 personas que estén de alguna forma sanas emocionalmente, que puedan estar ahí y contar las historias sin desboronarse, sin parar, porque ya llevamos 3 años así, llevamos 3 años contando esto y cada vez es mucho más doloroso porque te das cuenta que por más trabajo que hagas o por más procesos que tengas, las cosas han cambiado muy poco, pero luego entonces vemos este tipo de cifras, ¿verdad? Vemos este tipo de monitoreos que te dicen, o sea, no, realmente sí hemos hecho algo, o sea, no me importa si el afuera no cambió, pero hay 5 o 6 personas más de nuestra audiencia que se atrevieron a sacar su voz y a escribir sobre su proceso, por ejemplo, de transición de mujer, de hombre a mujer o de mujer a hombre en secciones como Voces Diversas, por ejemplo, personas que se atrevieron a contar sobre violencia dentro de las organizaciones civiles. Y esa también ha sido como una de las cosas que nosotras más hemos realmente deseado, o sea, que nuestro espacio, que Contracorriente, no solamente sea un espacio seguro en temas de cómo vamos a manejar el contenido, en cómo le vamos a dar el tratamiento al contenido, sino también que sea un espacio seguro para las personas que conforman el equipo y para las personas con quienes vamos a trabajar en alianza y todo este proceso que se está llevando. Esta frase, yo creo que me tomé menos tiempo, ¿verdad? Pero bueno, esta frase fue como una de las que a mí realmente me llenó un montón porque, y creo que con muchos del equipo la compartimos, que es de Joe Sacco, y él cuenta las historias, por ejemplo, a través de dibujos, de historietas, y es una forma de hacer periodismo, como lo hace Radio Progreso con Notinada, por ejemplo. Entonces, él decía en una de sus conferencias, he decidido objetivamente estar del lado del oprimido, porque es que esa es la única forma de poder contar esta historia, dándole voz a quienes realmente nunca la han tenido, a pesar de que hayan habido otros espacios. El asunto es que no se ha hecho de alguna forma en otros medios, pues, o sea, no sé, estos que realmente solo buscan el cliqueo o solamente buscan aumentar la audiencia y ser el show de todos estos procesos, ¿verdad? Realmente lo que hacen al final es exponer a las personas, a sus fuentes, a la población a la que le están queriendo dar voz, porque no están pensando en todo el contexto que significa vivir en Honduras o estar en Honduras. Entonces, creo que cerraría como con esta frase, porque es con la que yo me quedé desde que inicié el proyecto y es lo que he tratado de mantener durante todo este proceso. Cosas y aprendizajes que hemos tenido durante este periodo de 3 años ha sido que definitivamente también no podemos estar fiscalizando a los poderes, no podemos estar investigando a los poderes si no somos transparentes nosotras, por ejemplo, en los procesos que llevamos, por ejemplo, quiénes nos financian, cómo lo hacemos, quiénes están dentro del equipo, cómo se gestionan las relaciones dentro del equipo. Otra de las cosas, los aprendizajes que hemos tenido ha sido siempre sistematizar todo, crear manuales, crear procesos
que nos permitan saber hacia dónde ir, mapear las alianzas y irlas actualizando. Eso es sumamente importante porque no me importa si nos caímos bien hace 3 años, pero o sea, si tu medio o vos fuiste denunciado por violencia sexual, vaya, o sea, no me importa, no vamos a tolerar en ningún momento ese tipo de situaciones con ninguna de las partes, por más que sea esencial su trabajo, digamos, o por más que haya marcado la diferencia de alguna forma en los procesos o en el momento en que nace Contracorriente. Para nosotras eso es sumamente importante. El tener criterio también con quienes trabajar. Por eso ha sido bastante difícil encontrar el equipo, porque ha sido como todo un proceso de, incluso tenemos un perfil de cómo tiene que ser alguien contracorriente, o sea, una de las cosas que se alegre, ¿verdad? Por supuesto, porque si no moriremos en la tristeza y la frustración de todo este proceso. A veces somos muy sarcásticos y nos reímos de muchas de las tragedias, porque es lo que nos queda al final de cuentas para poder sobrevivir. Pero también creo que ahora, a 3 años, hemos evolucionado a tener como más conciencia en que está bien reírse, pero también está bien cuidarse y llorar y hacer, o sea, la pataleta que tengas que hacer porque no aguantas todo este proceso y demás, ¿verdad? Así que eso es como conocer las limitaciones o poner esos límites emocionales que necesitamos. Y bueno, ahí me quedo, dejo de compartir para